Vamos a tener una traducción de este texto aquí. Tratar de llevarlo a un lenguaje un poquito más común. Vamos a ver algunas líneas del texto y vamos a enfatizar el por qué es importante tratarlo. Mi nombre es Dionisio León y como ustedes bien saben, soy ayudante del ramo de Historia y Fundamentos de la Psicología con ustedes y aquí estamos para servirles. Lo primero que me interesa que tengamos todos muy claro es este esquema. Ocurre que cuando uno está leyendo Foucault, ya sea en la arqueología del saber, ya sea en las palabras y las cosas, o en este texto que es el que nos convoca, nos llama la atención cuando se pone a hablar de las ciencias. Hay momentos en que habla de las ciencias humanas, hay momentos en los que habla de las ciencias naturales o las ciencias de la naturaleza. Ya en esos dos últimos uno dice, ¿se está refiriendo a lo mismo o no se está refiriendo a lo mismo? Y de repente también nos mete a las ciencias formales. Y ahí es donde nosotros de repente quedamos un poco mareados, ¿verdad? Un poco turnios cognitivamente y decimos, ok, a ver, ¿a qué se está refiriendo Foucault? Y para eso les proponemos aquí este esquema, este mapa. Aquí es donde nosotros podemos guiarnos al menos para entender desde qué tipo de clasificación Foucault nos podría estar hablando. Sí quiero hacerle hincapié que esta taxonomía, esta clasificación de ciencias, es solamente para efectos de orientación, comprensión de lo que a Foucault se está tratando de referir en el texto. No lo tomen como algo que va a ser consultado en las clases, ¿verdad? Y tampoco lo consideren como algo que nosotros les estamos enseñando. ¿A qué me refiero? No les estamos enseñando a clasificar las ciencias de esta manera, pero sí para entender el texto. ¿Por qué les digo eso? Porque la verdad es que todas estas categorías de ciencias se están expandiendo, ampliando, fusionando y aunando cada vez más con el pasar de los años en la academia. Sin ir más lejos, toda esa especificidad de las disciplinas, como por ejemplo estudiar un magíster en psicología clínica o estudiar un doctorado en psicología, está siendo reemplazado por nuevos programas de posgrado que, por ejemplo, se llaman doctorado en ciencias sociales. Y si ustedes se dan cuenta, ya eso estaría agrupando distintas materias o distintas líneas de saberes, como por ejemplo la sociología, la antropología, la economía y también, por supuesto, la psicología. Dicho eso, en este texto sobre todo vamos a encontrar que Foucault se refiere mucho a las ciencias naturales o a las ciencias de la naturaleza. ¿Qué vamos a entender por eso entonces cuando estemos leyendo a Foucault? Que dentro de las ciencias naturales podemos encontrar a las ciencias físicas como la física propiamente tal, la química, la astronomía. También vamos a encontrar en las ciencias naturales a las ciencias biológicas como la biología, la zoología o la botánica. E incluso dentro de lo que son las ciencias de la naturaleza también podrían encajar las ciencias de la Tierra como la geología, la meteorología y la paleontología. Y por otra parte, desgranando las ciencias fácticas, donde una de sus hebras son las ciencias naturales, también encontramos a las ciencias sociales. Y ahí es donde estaría la clasificación, al menos en este esquema, de la psicología junto con las otras que ya les mencioné. Y por otra parte, previamente y antes de las ciencias fácticas, que las ciencias fácticas hay que entender que vienen desde ese facto, ese hecho de estudiar los fenómenos como se nos presentan en la realidad. Por eso ahí encajan las ciencias tanto naturales como sociales. Pero previamente encontramos a las ciencias formales, que son aquellas que precisamente nos permiten formalizar entendimiento y pensamiento, como por ejemplo la matemática, la estadística y la lógica. Entonces, cuando escuchemos que Foucault nos está hablando de que en determinado momento, determinados psicólogos o corrientes de la psicología estaban tratando de igualar a la psicología, los métodos y el análisis de la psicología al de las ciencias naturales, vamos a entender que estaban tratando de llevar a la psicología a estos campos, a lo que haría un físico, a lo que haría un biólogo. Y esa es una de las cuestiones más problemáticas que plantea aquí Foucault. Por aquí va a ir la primera participación. ¿Alguien podría explicarme quiénes son estas personas? O, al menos, ¿cuál es la idea que se encuentra en esta PPT? Quizás por ahí los que hayan leído el texto completo podrían entender más o menos qué quiere expresar esta PPT. Imagínense que hubiese una línea aquí al medio. Justo al medio de la PPT una línea vertical. Necesito respuestas elaboradas. Muy bien ahí, Marisabela.
el inconsciente, comentó. y que el tema ¿Qué del más? el ¿Qué mar, más? por decirlo así, son profundos. Igual que como se ve en la imagen, el cielo también es profundo. Y cada uno, claro, como dice la compañera, hablan del psicoanálisis. Como que Ah, cada del uno habla de su sentimiento propia oceánico. que cada uno habla de distintas perspectivas del psicoanálisis. Ya, ya. La formación del inconsciente, por ahí dijeron el psicoanálisis como una explicación profunda. Alguien por ahí metió el sentimiento oceánico. No Yo, sé, he estado leyendo a Freud por ahí, quizás en otro ramo, en el malestar de la cultura, ¿no? Eh, y hablaba del sentimiento oceánico, este como sentimiento o que una unidad que no tiene fronteras, algo muy inmenso. ajá. Y por acá también dice Martina Lecaros, la filosofía versus las ciencias. Oh. Martina, ¿por qué no explicáis eso mejor en el micrófono? Me gustó esa parte. Porque yo le iba a preguntar, ¿toda esta imagen habla del inconsciente? Recuerden que les dije que había una línea al medio, una línea vertical, como que separara un lado izquierdo y un lado derecho. Eso debe ser por Eh, algo. Hoy, qué vergüenza. Es que sabéis que aparte he leído tantos textos que se me mezclan unos con otros. Y me leí este texto, pero hace rato y ya. Pero Pero no, Martina, eso te porque da más en el herramientas y fondo. más horizonte para responder. Vamos. O sea, lo dije porque la psicología tiene un poco esto de querer meterse en una ciencia, pero con. O sea, que claro, es o no una ciencia, pero tiene toda esta otra parte filosófica como de. O sea, del descubrimiento del inconsciente y del uno mismo y hoy no sé, siento que me estoy explicando muy mal, pero en mi cabeza tiene sentido. Entonces, Martina, yo entendería que hay como una ambigüedad, como dos maneras de expresar o de buscar el conocer y la ciencia dentro de la psicología, una parte un poco más científica quizás y otra que es un tanto Claro, más filosófica. que hay dos formas de ver la psicología, la parte más filosófica, que podríamos meter a Freud ahí, y la parte más Mm. biológica de lo que Ujú. sucede en el cuerpo de alguien cuando tiene diversos estados. Pueden ser algunos más graves que otros, pero tiene que pasar algo biológicamente para que una persona sea diferente a otra, para que, no sé, para inducir ciertos estados de repente. Súper. ¿Ya? Perfecto, Martina. Porque estuviste bastante cerca. ¿Qué necesito? Gracias. No, gracias a ti por participar y por leer, porque se nota que al menos sí hay un estudio y cada vez más van a poder dar una explicación mejor. Al menos la idea es esa. Hay distintas maneras de entender la psicología y de eso se trata este texto. Nosotros podríamos resumir este texto solamente con esta imagen que le estoy poniendo. Ocurre que el sujeto que está arriba a la izquierda, que tiene como un fondo naranjo, es Auguste Comte, el filósofo del saber científico. Él es quien propone el positivismo dentro de la filosofía. ¿Alguien sabe qué es el positivismo o ha estudiado qué es el positivismo o el saber positivo hasta ahora? ¿Les hace sentido? ¿Entienden más o menos por dónde va esa lógica? ¿O no? Si no, para explicarlo, porque también es necesario para el texto. Quien escribió Marisabela podría explicarlo, ¿ok? Quizás no les hace sentido y muy en corto. Y no olviden esto, por favor, de hecho, anótenlo porque les va a servir un montón para todo lo que van a tener que ver en este primer año. El positivismo es una corriente filosófica que propone que todo lo que nosotros investigamos, todo lo que nosotros indagamos científicamente, y para llamarse científico, debe basarse en la observación. Es decir, debo utilizar mis sentidos para poder comprender algo que ocurre en la realidad. Algo real desde el positivismo implica que yo puedo mirarlo, que yo puedo tocarlo, que yo puedo sentirlo, que yo puedo medirlo, y todo lo que es así como bien tangible, si quieren, para la comprensión más cercana. Y se llama positivismo porque se basa en lo positivo, es decir, aquello que es evidente, que es real, mientras que lo negativo sería lo que no existe. Aquí es positivo en cuanto a existencia. Y todo eso del positivismo viene a pelear con otro tipo de saberes que son mucho más abstractos y que se
propone en verdad la existencia de cosas que no pueden ser medidas, cosas que no pueden ser observadas por los sentidos, pero que desde esta lógica son mucho más reales incluso. Ahí yo les preguntaría, ¿cómo ustedes pueden observar o medir el terror? ¿Cómo pueden observar o medir el delirio? ¿Cómo pueden observar o medir el amor? Pero a cualquiera de ustedes que haya sentido todo lo que les dije, y a eso súmenle la angustia y otras cosas más, eh, díganme si no es real, tan real que ni siquiera el lenguaje ni las palabras alcanza para describirlo. Mientras tanto, los positivistas van a decir, no, eso en realidad es cualquier cosa, pura cháchara, y lo que importa es lo que podemos medir, lo que podemos ver, observar. Entonces, eso es lo que propone Auguste Comte desde arriba, ¿verdad?, en naranjo, y abajo está Watson, que ya no desde la filosofía como lo hacía, ¿verdad?, Comte, que es el tipo de arriba. Ahora Watson, ya ahí en su casita de la psicología, se dedica a proponer el conductismo, que es una manera de hacer psicología positivistamente. Porque el conductismo no se basa, ¿verdad?, en el espíritu, en el alma, en el yo superior del espíritu desdoblado, que podrían decir otro tipo de psicología, ¿verdad?, que no hemos visto hasta acá, o en el inconsciente del psicoanálisis también, sino que Watson se preocupa de estudiar lo observable, es decir, la conducta. Y es por eso que hay una imagen ahí un poco más ligada, ¿verdad?, a lo que podría ser un cerebro, lo que se puede ver a través de la observación. Y por el lado derecho, como bien advertían un tanto, tenemos arriba a Sigmund Freud, tenemos una imagen del inconsciente, ¿verdad? Y abajo de Freud tenemos a Jacques Lacan, que yo diría que podrían ser los máximos exponentes del psicoanálisis, al menos del siglo XX, que se mantienen latentes hasta el día de hoy. Sigmund Freud por haber partido con toda esta propuesta teórica, ¿verdad? Y Lacan por haber hecho una relectura de Freud y también tener unos postulados bastante interesantes y que de hecho determinan que exista toda una escuela lacaniana del psicoanálisis. Ahora, todo lo que tiene que ver con el texto de Foucault se basa en esta lectura de la psicología, en entender que la psicología parte tratando de tomar ese saber positivo de lo observable, lo medible, lo experimentable, de aquello que puede ser comprobable, y todo eso lo toma desde la lógica, los métodos y los análisis de las ciencias de la naturaleza, como por ejemplo la biología, como por ejemplo la física, como por ejemplo la fisiología. Y eso decanta como, por darle un ejemplo, en el conductismo. Pero la psicología se dio cuenta que toda esta objetivación de hacer ese saber que es objetivo, como que no puede tener duda y que se va a repetir siempre, como ustedes han podido estudiar en las clases con el profe Diego, acerca del conductismo, ¿no? Que buscaba aumentar las posibilidades de repetir una conducta en el conductismo, en el condicionamiento operante, y en el clásico, jugar, ¿verdad?, con los estímulos y las respuestas de una manera mecánica. Pero la psicología dijo, o sea, no, parece que hay cosas que escapan de esto y vamos a tener que reinventarnos. Y al reinventarse también existen después unas comprensiones que tienen que ver con el estudio de personalidades, con las características, con los performance, con las aptitudes, con los test, las mediciones, pero también con entender que hay una búsqueda de sentido en el ser humano. También con entender que cuando hay una respuesta a un estímulo, esa respuesta a un estímulo también es una reacción con un otro, en una interacción de sentido con otro ser humano, con otro sujeto, con otro ser. Y que además también hay cosas que están ancladas en la historicidad de la persona, es decir, todo aquello que me ha constituido a mí como identidad, como Dionisio, como Alexandra, tiene que ver con algo que yo voy recordando, con cosas buenas, con cosas malas, con placeres, con deseos. Y todo eso es parte también de lo que es ser humano. Y de eso se va a encargar el psicoanálisis. Así es como Foucault va haciendo toda una lectura desde esta lógica que parte con querer parecerse, si ustedes quieren, a las ciencias naturales, hasta entender que después puede partir una comprensión en la búsqueda del sentido del ser humano y de estudiar también su historia. Y ahí estaría el psicoanálisis. Pero, ojo, esta lógica de ir buscando nuevos caminos no quiere decir que el psicoanálisis es mejor que el conductismo, ni que vino a derrocarlo, ni nada por el estilo, sino que es entender que la psicología buscó nuevos caminos y se fue expandiendo. Y que incluso hasta el día de hoy, no es que el psicoanálisis se haya propuesto como dominante dentro de la psicología, sino que es una lectura más. Porque el mismo ser humano es tan complejo
en su constitución, en su ser, que no alcanza el saber científico por el lado del positivismo para poder estudiarlo, ni tampoco es absoluto, ni tampoco es total el saber del sentido y de su historia dentro del psicoanálisis para entender todos los fenómenos de la humanidad. Y hasta el día de hoy sigue esa conflictividad y sigue toda esa búsqueda por un campo de la psicología. Hasta ahí al menos yo le he dado un resumen bastante preciso y acotado de lo que es el texto. ¿Dudas, consultas, comentarios antes de continuar? Dioniso, ¿sería posible si vuelves a explicar el positivismo? Sí, el positivismo, Vale. si puedo decirlo mucho más sencillo quizás de lo que dije antes, es entender que para conocer y para estudiar científicamente algo, eso tiene que haber sido a través de la observación. Y la observación implica utilizar mis sentidos como por ejemplo la vista, como poder medir algo, como poder ver su magnitud, como poder estudiar su temperatura, su altura, su longitud y cosas por la conducta misma, que se puede ver. Yo puedo ver cómo tú te comportas y cuál es tu conducta, sin necesidad de entrar a ver si tú tienes traumas, si hay un dolor, un deseo dentro de ti que no tiene solución. No, esto es solamente lo observable, solo lo que puedo ver o sentir. El punto es que el positivismo también, para que quede claro, rechaza todo aquello que no sea observable. También va a decir, no, eso no es científico. Por ende, eso no existe. Claro. Vladimir dice, ¿empirismo? Por supuesto, o sea, el empirismo viene siendo como la gladius, ¿eh? Viene siendo como la katana del positivismo. Claro, es como entonces el uno de sus positivismo, herramientas. ¿Sí? entonces el positivismo deja fuera estas creencias como, no sé, astrológicas, no Totalmente. sé, Y como, sí, con todas esas cosas, como esotéricas. no, fuera. Chao, no existe. El positivismo es decir, ¿de qué me están hablando? Bueno, si quieren hablar de religión o de novela, ok, pero aquí estamos hablando de ciencia. Y la ciencia es observable, es medible, es experimentable. No es, encuentro yo, disculpe, que ¿Sí? encuentro yo que no es tan distinto con el psicoanálisis, ese también deja fuera todas las creencias esotéricas y místicas. Sí, bueno, en cuanto a distinción, son escuelas y corrientes bastante distintas. Por ejemplo, el psicoanálisis dentro de las corrientes epistemológicas estaría más bien posicionado entre una hermenéutica que se basa en la interpretación de los fenómenos, con tintes de fenomenología que buscan comprender al sujeto en su conciencia y con un tanto de teoría crítica que busca sospechar y entender qué hay detrás de lo que se me presenta. Mientras tanto, el positivismo está anclado ahí mismo, es una corriente epistemológica, es decir, filosófica del saber por sí misma. Dice, esto tiene que haber un método científico para observar, experimentar y comprobar lo que ocurre, mientras que el psicoanálisis sí puede que coincidan en dejar fuera algunas cosas, pero eso no los hace idénticos. De hecho, son bastante opuestos. Así como el psicoanálisis podría rechazar lo esotérico, el positivismo va a rechazar de la misma manera el psicoanálisis. Va a decir que no es ciencia. Y Vladimir dice también el método científico. No, claro, el empirismo. Cuidado ahí, alguien escribió, espérate, Rodrigo Caneleo dice empirismo y racionalismo, ¿no? Empirismo y racionalismo van por dos carriles distintos, ojo. El racionalismo viene dado por Descartes, que me imagino que lo pueden haber estado estudiando por ahí en Meditaciones Metafísicas, y cómo a través del pensamiento yo puedo llegar a construir conocimientos y entender qué cosas existen o son reales, solamente utilizando mi pensamiento. Es decir, yo no tengo que llegar a utilizar mis sentidos, no tengo necesidad de comprobar si lo que estoy viendo acá es real o no. De hecho, recuerden que ahí Descartes dice, puede que todos mis sentidos en realidad me estén engañando y nada de lo que yo creo que es real sea real. Y voy a dudar de todo hasta que se me presente algo que sea totalmente cierto y eso va a ser lo que pueda resistir a mi duda, porque voy a estar dudando absolutamente de todo lo que se me presente como cierto, incluso de lo que yo crea que mis sentidos me dicen que es verdad. Y en esa lógica al final dice,
aunque todo pudiese seguir siendo una duda y pueda ser incierto, de lo único que no puedo dejar de dudar es de que estoy dudando. Y dudar es pensar. Y por eso es que dice, pienso, luego existo. Porque entiende que el solo hecho de estar pensando siempre le da la certeza a través del uso de su razón de que existe y que esa es la única verdad a la que puede llegar. Mientras tanto, el empirismo se basa en la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con experimentar. Y eso tiene que ver con utilizar mis atribuciones de observación para entender el mundo sensible, que mundo sensible es igual a sentidos, sensitivo. Ahí está el mundo sensible, los sentidos y lo sensitivo tienen que ver con lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere saber mis sentidos. Y por eso se basa en la observación y está de la mano con el positivismo. Marisabela dice, podría decirse que el positivismo es el padre estricto que necesita pruebas físicas, mientras que el psicoanálisis podría ser el tío hippie que cree en lo irreal. Podría ser algo como eso, puede ser. Es una comprensión bastante buena onda, ¿sí? No pongan eso en la prueba, por favor. Pero así como para conversarlo, yo diría que sí. El positivismo efectivamente es estricto, porque dice que todo aquello que no sea observable no va a ser ciencia y va a ser cualquier cháchara. Y el psicoanálisis sí, pues le va a dar cabida a todos esos fenómenos que no pueden ser observables, pero que dirán que afectan totalmente la conducta de los sujetos. Y esto es una cuestión que estamos hablando de 1800 hacia 1900, ¿no? Pero hasta el día de hoy ambos tienen sus campos y ambos tienen su utilidad dentro de lo que son, por ejemplo, la psicopatología y la psiquiatría. Se sabe hoy en día que hay fenómenos que son totalmente psíquicos, es decir, que no se pueden observar, pero que se manifiestan en conductas, en parálisis, en estrés y en cosas que son peores. Continúo. Entonces, este texto, ya teniendo más o menos claro el resumen y el marco, está imbricado en la lógica de la ilustración. Díganme por ahí solo sí o no, si ya han estudiado la ilustración en otra asignatura. Y yo me imagino que sí, la ilustración y la modernidad la tienen que haber repasado fácil en psicología y sociedad, ¿no? No, ¿Qué me dicen? No, ¡no! Bueno, muy en corto, para no perder tiempo al menos en eso, la ilustración y la modernidad son un proceso sociohistórico que se ancla en el siglo XVIII, es decir, dentro de los 1700, y lo que viene a establecer es que se derrocan todas las creencias que eran religiosas, como el poder divino y el saber absoluto de Dios, y la monarquía y la iglesia. Todo eso se derroca, se cuestiona y viene dado... Oh, por favor, chiquillos, silencien el micrófono. Y viene a imponer una nueva manera de entender el mundo y que está liderada por la razón. Y el uso de la razón es de todo ser humano, no solamente de los reyes, no solamente de los curas, no solamente de la iglesia, como si lo era el poder divino dado por Dios, ¿no? Entonces el uso de la razón también genera la libertad, la búsqueda de la libertad de todos los seres humanos, de estos yugos que sufrían en base a la dominación de las monarquías, de los reyes, ¿no? Y de la iglesia también. Y ahí tienen una foto que, si bien el cuadro no es representativo de la Revolución Francesa, sino que de otro conflicto, sí es muy popular porque se asocia con la Revolución Francesa, que es la libertad guiando al pueblo. Entonces, entendemos que aquí ya hay una lógica de liberación, de autonomía, pero también de que la razón es eso que domina las relaciones de la humanidad en todo sentido, en la intelectualidad, en la cultura, en las relaciones sociales, en el cómo se establecen las cosas y en cómo conocemos el mundo. Hasta el día de hoy, si ustedes piensan, si alguien les dice, no, es que vi tal cosa, pero eso lo viste en un TikTok nomás. ¿Qué le están exigiendo ahí? Le están exigiendo un método mucho más riguroso y racional para decirles que algo es o no es, o que algo es comprobable, o que algo es efectivo. Entonces aquí les podría decir, no, pues tenéis que leerte un libro, o tenéis que leerte un artículo científico. Y eso es porque nuestro Dios, entre comillas, hoy en día, es precisamente la razón. Y eso viene dado desde la ilustración y la modernidad. Entonces, la psicología, más o menos dentro del siglo XIX, ¿no? Entre los 1800 pasando a los 1900, que es donde trabaja Foucault aquí en este texto,
tiene una herencia de la Aufklärung. Esa palabra en alemán, por favor no se confundan y no se estresen ahí, quiere decir ilustración, que es lo que les acabo de hablar. Entonces, de toda esta transformación sociocultural, histórica, política que ocurrió en ese entonces, donde como pueden ver hubo conflictos, derrocaron a los reyes, les cortaron cabezas con la guillotina, todos María Antonieta, hasta luego, y todo lo que pasó ahí, ¿verdad? Y también dejar de lado todo el poder que tenía la iglesia, que era capaz de quemar, matar, crucificar y todo a cualquier hereje. Ahora decimos no, la razón es lo importante, la libertad de todo ser humano y que son todos iguales por el solo hecho de razonar. Pero también viene con esta lógica de establecer que lo científico es lo que domina y es lo verdadero. Y aquí la psicología va a tener esa herencia también, porque va a buscar alinearse, estaba pensando en alienación, que es un término marxista y lacaniano, por alinearse, ese va a ser su esfuerzo, alinearse con las ciencias de la naturaleza, como les había hablado hace un momento, y por reencontrar en el hombre las leyes que rigen los fenómenos naturales. Así como el ser humano es biológico, tiene mecanismos físico-químicos, ¿verdad? Es orgánico y es fisiológico, ¿no? Igual que la naturaleza, van a decir, ok, entonces vamos a utilizar los mismos métodos para estudiar al humano. En este caso Foucault habla de hombre, ¿ya? Para que no se malentienda ahí el punto, pero tiene que ver con su contexto. No habla de la humanidad ni nada, pero se refiere al hombre entendiendo que es la humanidad. ¿Y cuáles son los principales postulados filosóficos de esta lógica, verdad, de la psicología en ese punto? Es que la verdad del hombre, pensando en lo positivista, recuerden, eso que dice la verdad del hombre es como lo cierto, lo evidente, lo comprobable, lo verdadero. La verdad del hombre se agota, es decir, solamente se encaja en su ser natural, es decir, en su biología, en su física, en su química, en su orgánica. Cualquier otra cosa no tiene que ver con la verdad del hombre, entiéndanlo por ahí. Y para eso servía la introducción que le hice, ¿ven? Porque de lo contrario uno lee en el texto, la verdad del hombre se agota en su ser natural. ¿Qué está diciendo Foucault? Y aquí es donde empiezan las traducciones. Y segundo, que todo conocimiento científico, y esto no es más que positivismo puro y duro, todo conocimiento científico debía pasar por la determinación de vínculos cuantitativos, la construcción de hipótesis y la verificación experimental. Esos son los postulados que trae la psicología con la herencia de la ilustración y de la razón de este tiempo. Pero el problema que se presenta y que va explicando aquí Foucault, voy a ver un chat, Marisabela, ¿podría repetirlo? Lo de la verdad del hombre. Lo de la verdad del hombre y que se agota en su ser natural quiere decir que solamente dentro de las cosas naturales, como por ejemplo la física, la química, la orgánica, la fisiología del ser humano, su biología, solo en ese espacio nosotros podemos estudiar lo que es cierto dentro de un humano, no en otros espacios. A eso se refiere con que la verdad del hombre se agota en su ser natural. Hasta ahí llega. De acuerdo con el postulado que imitaba las ciencias naturales en la psicología. No lo olviden, porque vamos a ir avanzando en lo que hace la psicología después. Avísame ahí, Marisabel, así quedó más claro. El punto es que esta lógica de que solamente se puede estudiar el humano en cuanto ser biológico, no resiste la contracción de sí misma. O sea, es una reducción total de lo que es ser humano. El ser humano no es mera biología. Obviamente que la biología es parte del ser humano, pero es parte, no es el todo. Y por eso ese proyecto de ser tan exacto, ¿verdad? Y tan objetivo, buscando una lógica casi matemática, ¿verdad? Y netamente biológica en la humanidad, no resiste. Y ahí es donde entonces hay una obligación de que la psicología pueda tener una renovación total. Si bien los psicólogos conductistas, como ustedes han podido ver en clase al menos a Watson y a Skinner, se ampararon en los mismos métodos de las ciencias de la naturaleza para poder estudiar a la humanidad, ¿no? Otros sí se dedicaron por otros lados a ver más o menos, por ejemplo, la descripción de los fenómenos humanos, pero utilizando nuevos métodos. Es decir, no renovaron los temas de análisis. Seguían entendiendo que el humano no era más que una orgánica, una biología.
Entonces también debemos entender que si bien se avanzó un poquito, aquí todavía ese proyecto de renovación de la psicología no era algo terminado, sino que sigue siendo una tarea incompleta incluso hasta el día de hoy, diría yo. Foucault, al menos cuando publica este texto, que es en 1957, dice, hasta el día de hoy esto continúa, y yo al menos, en una opinión personal, como Dionisio, les diría que hasta el día de hoy persiste esa tarea incompleta, ¿verdad?, de la psicología, porque no puede acabarse su estudio, en tanto que la manifestación del humano tampoco se acaba. Y otro punto importante aquí en esta lógica de la psicología, ¿verdad? Alineada con los saberes de las ciencias naturales, ¿verdad? También sirvió como una base científica y racional para algunas prácticas, como por ejemplo la educación, la medicina mental, la organización de grupos, que ahí podría encajar la psicología organizacional del trabajo, ¿verdad? La psicología genética en la pedagogía, o lo que hoy en día ustedes podrían escuchar mucho por ahí, ¿no? De la neuroeducación, programación neurolingüística y otras cuestiones en realidad. Y la psicopatología en la psiquiatría. Es decir, también la psicología se ancló como una base que le sirvió a otras prácticas. No solamente se quedó allí. Y entonces estamos viendo que la psicología se está prestando para prácticas que no son de sí mismas, sino que está viendo cómo ayudar a la psiquiatría, a la educación, ¿no? Cómo ayudar a la pedagogía. Y si estamos viendo que se está tomando, está como robando métodos y análisis de las ciencias naturales, ¿verdad? Entendiendo que es todo biológico, yo les preguntaría, ¿cuál sería el campo de la psicología entonces? Si es algo tan diverso y algo que está tan manoseado, ¿verdad? Algo que está tomando métodos que son de otro lado, entonces, ¿dónde se ancla la psicología? La psicología, amigas y amigos, se ancla en la contradicción y en la problemática. ¿Qué quiere decir eso? Que no, el campo de la psicología no es establecer certezas, no es establecer verdades absolutas, sino que es estudiar siempre esa tensión que existe en algo. Cuando algo es A o es B, siempre hay un puente entre medio que es una contradicción. Es un problema desde que A pueda llegar a ser B o que no pueda llegar a ser B. Ahí hay un problema al medio. Y de ese problema se va a hacer cargo la psicología, o en ese momento es cuando la psicología va a encontrar su campo de estudio. Eso lo vamos a ver sobre todo al final. Por ejemplo, algunos problemas que promovían estas prácticas de las que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Como la educación, la medicina, la psicopatología, la psiquiatría, la pedagogía, tiene que ver como, por ejemplo, con dificultades, fracasos en el tiempo en que puedo llegar a hacer algo y las limitaciones de la propia experiencia de la práctica. Dificultades como, por ejemplo, el éxito o el fracaso escolar en la educación y en la psicología genética aplicada a la pedagogía. ¿Qué pasa cuando yo puedo llegar a ser exitoso, pero al año siguiente yo fracaso, yo repito de curso probablemente? Ahí hay un problema, ahí hay una contradicción, ahí hay una tensión, y la psicología se va a hacer cargo de ese punto. La inserción del enfermo en la sociedad, la adaptación del hombre a su trabajo, la detención del desarrollo, los fenómenos de inadaptación. También se va a hacer cargo de estudiar, por ejemplo, la memoria, la conciencia, el sentimiento del olvido. Va a aparecer por ahí también el inconsciente y el punto afectivo. Pero la pregunta sería, ¿qué es la psicología entonces? ¿No? ¿Qué sería la psicología entonces, chiquillos, chiquillas? La psicología sería, esto por favor considérenlo, y esto sí que considérenlo para la prueba, sería un análisis de lo anormal, de lo patológico, de lo conflictivo, de ese lugar donde hay contradicción y donde hay problema. Una reflexión sobre las contradicciones del hombre consigo mismo. Y el punto es que Foucault nos dice que si la psicología de alguna forma llegó a transformarse en una psicología de lo normal, fue solo como un esfuerzo por intentar dominar esas contradicciones que hemos estado viendo en esta PPT. Y no al revés. Siempre ha sido la contradicción y la problemática la que ha generado o la que ha llamado a ese saber psicológico a estudiar esa línea. Solo por eso se ha podido establecer algo que pueda ser como normal,
sano o pacífico, o algo que no sea contradictorio. Pero la verdad es que siempre la contradicción y el problema es lo que te llama a establecer ahí un punto de estudio. Y ahí es donde ya Foucault nos empieza a hablar del prejuicio de la naturaleza y de estos puntos que recuerdo que algo pudieron ver en clases con Diego. El prejuicio de la naturaleza subtitula por ahí Foucault a esta parte, donde dice que la psicología de fines del siglo XIX, es decir, ya pasando casi a 1900, toman de las ciencias de la naturaleza su estilo de objetividad, es decir, de buscar algo que sea objetivo, algo que no tenga duda y que se repita siempre. Y el buscar su esquema de análisis en sus métodos, es decir, quiere imitar a las ciencias de la naturaleza. Eso es todo. Y por ahí tiene, por ejemplo, una lógica inductiva en el método físico-químico que toma la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta lógica inductiva, yo desde hechos particulares o desde detalles, voy a acceder a leyes más generales. Y esto viene dado desde el principio de universalización de Newton. Entonces hay fenómenos complejos que se reducen a elementos simples, porque desde esos elementos simples yo voy a decir, esto siempre ocurre. Y eso viene dado desde Newton, ¿verdad? Porque por esta lógica del descubrimiento de la gravedad, porque se cae una manzana. Supuestamente, dentro de lo que cuenta la historia, ¿no? Y aquí pasaría lo mismo en la psicología, o sea, un elemento muy particular, un enlace físico-químico, una manifestación mecánica, va a implicar que siempre el ser humano va a ser así, y en todo momento, generalmente. Entonces aquí la psicología se propone reencontrar en los fenómenos más complejos del pensamiento, por ejemplo, los segmentos elementales que la componen, lo más básico que compone aquello, y entender que desde allí venimos dados y estamos determinados, desde lo más simple, ¿no? Por ejemplo, que cosas complejas como o generales como la percepción y el conocimiento están ancladas a la simpleza de la sensación. Como por ejemplo que el espíritu y el conocimiento del espíritu sobre sí mismo está dado por algo más simple que es el sentimiento. Espíritu y conocimiento del espíritu sobre sí mismo también podrían entenderlo por ahí como conciencia en vez de espíritu. Tiene que ver con una lógica filosófica que trata de los románticos por ahí en el Círculo de Jena, o el mismo Hegel como filósofo que tiene un libro muy famoso que es La fenomenología del espíritu. Pero como ven, es algo tan complejo que aquí solamente se habla, ¿no? Sentimiento. Y como ejemplo, les proponemos el condicionamiento clásico de Watson, que se basa netamente en estudiar los estímulos y estudiar y generar, obviamente, a través de ese estudio, las respuestas que podríamos esperar. Y ahí es donde ustedes están viendo, ¿verdad? Los condicionados, los incondicionados, como al final vamos a estar buscando, ¿verdad?, una respuesta condicionada. Y todo eso es porque estamos pensando que es algo mecánico, donde el sujeto ni siquiera es activo, ni siquiera es tan inteligente, solamente hay una mecánica, algo físico-químico, ¿no?, que está dado. Entonces, si yo genero esto, muevo una pieza para acá, en la conducta vamos a ver un cambio también. Y se acabó. Eso es el método físico-químico. Y no olviden el ejemplo, condicionamiento clásico de Watson, estímulo y respuesta. Ahora, continuando con el prejuicio de la naturaleza, vamos a pasar al segundo de los tres. El primero era el método físico-químico y aquí pasamos al modelo orgánico. En el modelo orgánico vemos cómo el psiquismo, al igual que el organismo, es caracterizado por su espontaneidad, su capacidad de adaptación y sus procesos de regulación interna. Entonces aquí, a diferencia del método físico-químico, que es más bien mecánico, en el modelo orgánico vamos a ver que sí hay una manera de adaptarse dada por el psiquismo, es decir, que el sujeto ya no es tan pasivo. Aquí sí hay un tanto más de actividad en el sujeto. El aparato psíquico entonces no es entendido como un mecanismo, sino como un conjunto orgánico. Es más sistemático. Por ejemplo, las reacciones son originales y esto implica que son irreductibles a las acciones que las desencadenan. No siempre, si yo tengo un determinado estímulo, voy a encontrar la misma respuesta, como proponía mecánicamente el postulado del método físico-químico. Aquí en el orgánico podrían existir nuevas respuestas ante el mismo estímulo. Además, aquí vamos a ver que hay un auge, es decir, un alza, hay una repetición constante
de estudios psicofisiológicos. Y esto busca la inserción orgánica del aparato psíquico. Vamos a ver cómo está establecido a nivel de relaciones físicas, ¿no? Pero en términos ya no como físico-químico, sino que biológico. Y aquí es como, por ejemplo, vamos a estudiar los instintos de la vida orgánica en los seres humanos. El instinto defensivo, el instinto ofensivo de atacarnos y el instinto de nutrición. También vamos a revisar y estudiar la relación estímulo y el efecto sensorial, por decirle algunos ejemplos solamente. La actividad específica de los nervios, los estudios de tiempo de reacción y reflejos, los estudios de regulaciones internas de el placer y el dolor, de las tendencias, los sentimientos, las emociones, la voluntad. La voluntad, sobre todo, me parece a mí un punto importante aquí porque eso ni siquiera se podría considerar en el conductismo clásico de Watson, ¿no? Era netamente mecánico. Y como ejemplo de lo que sería un modelo orgánico, les dejamos aquí el condicionamiento operante de Skinner, donde ya se entiende que hay un sujeto inteligente y activo, que es capaz de adaptarse al ambiente repitiendo una conducta esperada. Y ahí miren, imagínense esos ratoncitos, ¿no? Dicen, muchacho, ¿cómo le tengo condicionado a este tipo, eh? Cada vez que presiono la palanca, me deja caer un trozo de queso, pongámosle ahí, para que sea más entretenido. Entonces, ahí es donde está la actividad del mismo sujeto, que podría incluso creer que es él quien está dominando ese ambiente al adaptarse. Y finalmente, en el prejuicio de la naturaleza, vamos a pasar al modelo evolucionista, que viene desde la herencia, ¿no?, de la obra de Charles Darwin y el origen de las especies a mediados del siglo XIX, y también por otro filósofo que es Herbert Spencer y su sistema de filosofía, que propone que hay una sistematización del evolucionismo, ¿no?, un ordenamiento del mismo, y que esto se expande al mundo social en la humanidad y en los animales. Y es él, Spencer, quien va a proponer esta frase que muchos han conocido, ¿no?, y que muchos hasta el día de hoy repiten. A mí me parece una estupidez eso, pero bueno, hay de todo y libertad de expresión, donde dicen que la supervivencia del más fuerte es lo que domina, ¿verdad?, una sociedad, el más apto. Y de ahí un montón de lógicas que vemos hasta el día de hoy, hasta en lo laboral, y para qué decir en los deportes. Entonces, esto se ancla en el mito darwiniano, que viene dado de Charles Darwin. A eso se refiere Foucault cuando habla del mito darwiniano, y en determinados principios. Los principios de la biología, entonces, que están estudiados ahí en el origen de la especie, los principios de la biología le dan la chance a la psicología de establecer sus propios principios determinados desde lo biológico, y a su vez la psicología le da la chance de establecer sus principios a lo sociológico. Y ahí es donde se establecen muchos saberes sociológicos, ¿no?, y de cómo organizar sociedades basados en esta cuestión de el sistema del evolucionismo, de entender todo como un desarrollo evolutivo, donde hay algunos que son más débiles, algunos que en el camino no se logran desarrollar, y algunos que son así como lo máximo, ¿ah? Y por ahí le hará sentido cuando escuchan que no, tú tienes que rendir al máximo y todos los días rompe tus límites y llega más lejos, levántate más temprano, trabaja un poco más, léete un libro más al mes, qué sé yo. Cosas que en el fondo lo único que te van a llevar es a agotarte y a perjudicar tu salud mental. Obviamente es bueno esforzarse, obviamente es bueno superarse, pero no es lo más importante. Hay que ser equilibrado. Y esto va a establecer, ¿verdad?, un proceso y un principio también de evolución que se basa en la diferenciación hacia lo múltiple y en una jerarquía de organización, que era más o menos lo que le estaba explicando hace un rato. Entonces, todo lo que ocurre psicológicamente no tiene sentido más que un porvenir, algo que va a llegar a ser, algo que ocurrirá en esta lógica de evolucionar. Y desde un pasado, es decir, yo antes en realidad como que no era tan bueno en esto, pero ahora soy mejor y voy a llegar a ser mucho mejor si sigo haciendo esto, ¿ah? Porque voy a evolucionar, voy a progresar. Y en todas las lógicas se va a entender eso. Y eso implica que el presente se inclina, el presente se va a dirigir hacia esa evolución, siempre, desde esta lógica, ¿verdad?, de este modelo evolucionista. Y eso quiere decir también que la psicología tiene una orientación aquí, hacia la evolución, hacia el más apto.
Y aquí, por ejemplo, vamos a estudiar algunos puntos en la psicología que están totalmente alineados con esta propuesta, como por ejemplo la teoría del apego de John Bowlby, o también la pueden encontrar con Mary Ainsworth, la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, que, ojo, ahí por favor, no confundan que aquí se está metiendo el psicoanálisis porque no tiene nada que ver en el modelo evolucionista del psicoanálisis, sino que esa teoría del desarrollo psicosexual sí encajaría en un modelo evolucionista. Y eso quiere decir, y para que se entienda, eh, a ver cómo explicarlo, Freud no nació siendo ni sabiendo, ni construyendo, ni generando toda la teoría que tenía ya construida el día que murió. Entonces aquí tenemos que entender que históricamente también Freud es un autor que propone algunas cosas y que después con el tiempo también se va él mismo contraargumentando, él mismo va dejando fuera algunas cosas que propuso al principio, va actualizando y renovando algunas partes de su teoría, ya sea desde el saber o desde la clínica, y por ende, no siempre que ustedes estudien o lean a Freud, están hablando o él va a estar hablando del mismo psicoanálisis que puede estar leyendo en otro texto. Ojo con eso. Y eso también les sirve para comprender desde este ramo que la historia no es lineal, la historia no es lo mismo siempre. Si hablamos de un Freud en un momento, no va a ser el mismo Freud que en otro momento. Y eso está dado por su propio contexto, por los saberes que se entienden en ese momento, con cómo la psicología y la neurología, porque recuerden que Freud era neurólogo, estaba anclada al principio en las ciencias de la naturaleza y probablemente, y bueno, es un hecho que después Freud se fue desligando de eso y construyó su propio marco teórico también. ¿Ah? Entonces aquí, porfa, algo que es muy importante para nosotros es que no se confundan que porque aparezca la teoría del desarrollo psicosexual de Freud en el modelo evolucionista, quiere decir que el psicoanálisis también está metido ahí. No. Por otra parte, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la pirámide de Maslow, que esto también lo vieron en la sala, me consta. Y ahí les dejo esa pregunta, a ver si alguien se la juega también por una décima. También si hay alguna duda o consulta con lo que estamos revisando, adelante, por favor. Que ya estamos por finalizar esta parte del texto referido. ¿Será suficiente con todo esto que vimos? ¿Será suficiente con haber pasado desde un método físico-químico que era netamente mecánico a pasar a un modelo orgánico que entiende que ya hay un sujeto que es capaz de adaptarse, ¿verdad?, al ambiente? Hasta pasar a un modelo evolucionista que va a entender que la psicología se ancla en un presente que viene dado de un pasado que era involucionado y se dirige hacia un futuro, un porvenir que va a ser mucho más evolucionado. Se le está dando un poquito de importancia quizás aquí a la historia, pero es lineal, ¿no? ¿Hay algo característico del hombre que escapa de las determinaciones de la naturaleza? ¿O nosotros somos totalmente biológicos y naturales y debemos quedarnos ahí para entenderlo? Vamos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan? O sea, yo pienso un poco el tema de crear y desarrollar el tema de la cultura, el arte, la filosofía, como ese tipo de cosas. Marcelo dice que él también se preocuparía del arte, la filosofía, la cultura. ¿Ok? ¿Qué más dicen? Yo creo que el hombre no se rige por, ¿cómo se llama esto? Ah, por la naturaleza, porque siempre va más allá de la naturaleza, supera todos los esquemas que la naturaleza le impone, por decirlo así. Sí, yo creo que nunca es suficiente. Bien. Yo diría lo siguiente. Entre los dos como que se complementaron, porque Marcelo me habla como demasiado puntualizado. Traten de elaborar algunas respuestas de manera que puedan fundamentar el por qué se están refiriendo a algo más que hacerme un listado. Aún así creo que va muy bien encaminado lo que propone Marcelo, como el arte, la filosofía y la cultura. Y también lo que nos dice la Denise, ¿no? Que hay algo que va más allá de la naturaleza del ser humano. Yo me preguntaría entonces, ¿qué es eso que va más allá?
Simón Millán me dice, estamos en constante evolución, por lo que eso es lo que nos caracteriza. ¿Ya? ¿Y un Claro, o sea, gato no está en constante evolución un gato? ¿No está en constante evolución una mariposa? ¿Una planta? Martina Lecaro dice emociones. Y Marcelo estaba hablando. Adelante, Marcelo. o sea, lo que yo me refería también era como en el sentido de que el hombre, por ejemplo, creó las matemáticas, refiriéndome así como un tema de universidad, ya está cálculo uno, pero al hombre como fue suficiente eso y creó cálculo 2. Y así es como que va creando y creando cosas, entonces no es como que nos determinamos a una sola cosa y algo que nos caracteriza como harto de los seres humanos es que creamos cosas, pues en el sentido como lo que yo complementaba el tema de la cultura, el arte, la filosofía, que es como algo a menudo que nuestra especie es como su esencia, porque no creo que, o sea, si es que hay más especies más allá de este universo, porque literal estamos como en una cáscara, pero no sabemos cómo serán las demás especies, pues, por así decirlo, pero algo que nos destaca a nosotros es eso, como tener como ese raciocinio de crear cosas. Ahí diste en el punto, Marcelo. Yo te iba a preguntar, ¿y por qué somos capaces de crear cosas? Que es lo importante en el fondo, más allá de lo que hacemos, es el por qué lo hacemos. ¿Por qué somos capaces? Y tú dijiste, el raciocinio. Por ahí Marisabela también estaba diciendo, ¿podría referirse a la inteligencia o la creatividad, sus sueños? No sé, ¿Vivian? bueno, no sé si va a tener sentido, pero igual lo voy a exponer. Yo creo que Claro. también el hecho de que el ser humano yo sí creo que es moldeable por la naturaleza, el ambiente y todo, eh, porque también la naturaleza, el hombre va evolucionando, eh, como se va enfrentando también a la naturaleza, creando nuevas cosas, entonces en ese sentido como que podemos ir cambiando la naturaleza como del hombre, pero yo creo que lo que nos distingue es la conciencia que tenemos, eh, de crear cosas y también nuestra espiritualidad, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es algo innato en cada uno de nosotros que no sé si se puede ser como modificable. Entonces, como yo creo que esos dos factores importantes en el ser humano es como la esencia de uno. Tu conducta se puede modificar, de acuerdo al ambiente, tú tienes traumas, pero tus traumas se pueden ir como modificando de acuerdo a tu calidad de vida, o sea, como decíamos en otra materia, hay traumas originales, pero todo eso se puede ir modificando si tienes una mejor calidad de vida, la naturaleza te crea de repente herramientas para eso, un montón de cosas, la medicina, la ciencia, pero la conciencia y el espíritu de una persona yo creo que es innato. ¿Ok? Súper buenas las aclaraciones, las puntuaciones y opiniones que han dado. Vivian, Denise y Marcelo, también ahí, únanse al trencito en el que participó la otra compañera hace un rato y háganse un favor y escribanme un correo al correo que les dejé, Vamos, eso. profe.dionisiaco@gmail.com. ¿Dónde está? Aileen dice neuroplasticidad. Yo también evalúo lo que dice Vivi, de neuroplasticidad. ¿Ah? Tenemos aquí una infiltrada de neurociencias. Sí, la neuroplasticidad, de hecho, es uno de los puntos que me encanta todo esto de la psicobiología, de la neurociencia. Considero que la neuroplasticidad es una cuestión que permite unificar, por ejemplo, la educación, eso de que si tú vas haciendo más cosas vas a poder tener un horizonte más amplio, pero desde un saber positivo que es la neuroplasticidad, de cómo hay nuevas conexiones neuronales, ¿verdad? Y eso te permite también que viajen mucho más rápido los impulsos, lo- los neurotransmisores, ¿verdad? Que las dendritas tienen estas terminaciones y pueden tener receptores con otras dendritas, y ahí es como que se une o permite así como una alianza entre el saber positivista, ¿verdad? Y lo que entendemos en las ciencias sociales y las humanidades. La verdad que está bueno ese Aileen. Vladimir decía, ¿tiene que ver ahí el alma racional como ser humano? Ya que naturalmente busca la sabiduría, o me explayé mal.
yo no podría responderte si te explayaste o no. Eso lo sabrías tú, Vladimir, pero me parece que vas súper bien con lo que dijiste. Rodrigo Caneleo dice, ¿podría ser como la presencia de espíritu, una conciencia? Veamos. Martina Lecaro dice, crear y la conciencia sobre uno mismo y nuestra realidad. No me pregunten, tienen que decir ustedes, pero por ahí va. Chiquillos, es así de simple lo que propone Foucault aquí. Dice, si estamos basados en las ciencias naturales, porque el humano es biológico igual que toda la naturaleza, y la psicología se está encargando de estudiarlo por eso, ¿por qué no se está preocupando de estudiarlo por lo que lo distingue de la naturaleza? ¿Y qué distingue al ser humano del resto de la naturaleza? Su conciencia sobre sí mismo, es decir, eso de que yo sé que existo y sé que pienso, de ahí que venga esta lógica del Homo sapiens sapiens, a ver, aquel hombre que sabe o que sabe que piensa, y por la capacidad de entender nuestra propia historia. Nosotros podemos hacer recuentos de lo que ha ocurrido en nuestra vida, podemos recordar emociones, podemos recordar instancias, afectos, personas, seres queridos, y todo eso tiene que ver con algo que es una búsqueda de sentido. Y eso es algo que no podemos encontrar objetivamente en el resto del mundo de la naturaleza. Entonces la psicología aquí podría encargarse de eso ahora. Y precisamente de eso se va a encargar. Entonces aquí, para ya distinguir a la psicología y separarla del prejuicio de la naturaleza que veníamos viendo, hay que mostrar que esta orientación, entre comillas, como se entendía, ¿verdad?, la humanidad desde conductas y mecanismos, ¿verdad?, y repeticiones, o desde la evolución, ¿verdad?, no es solo una fuerza que se desarrolla o que evoluciona, sino que también es una significación que nace. Es un sentido que nace cada vez que yo hago algo. Cada vez que yo experimento algo hay una vivencia de por medio que me marca, que me va a hacer recordar aquello y que me va a hacer incluso cambiar o tener otro significado de mí mismo y del mundo. Esa cuestión no es desde las ciencias de la naturaleza, sino que es netamente humano. Y ahí viene el descubrimiento del sentido en el texto. El descubrimiento del sentido podemos entenderlo primero desde la fenomenología, y este autor, solamente se los dejo ahí como aporte, esto no entra en la prueba, es Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología trascendental. Y el punto es que desde lo que propone este autor, la psicología se va a inclinar a tomar al hombre no en lo que se asemeja con todo ser viviente, lo natural, sino en su propio nivel, lo que lo distingue, en las conductas que expresa, pero también en la conciencia que se reconoce a sí mismo y en la historia personal a través de la cual se constituyó. Eso, por favor, ténganlo súper claro, que es aquello que viene a distinguir y viene a marcar un paso entre un tipo de psicología más orientada hacia las ciencias naturales y un tipo de psicología que se va a enfocar en lo que destaca o caracteriza al ser humano propiamente tal. Ocurre que la conducta, ya dándole así como un pase quizás a los conductistas, pero haciendo una aclaración desde el descubrimiento del sentido, la conducta es una reacción a la reacción del otro. Algo le había dicho yo al principio de eso. Y una adaptación a su conducta. Y eso exige un desdoblamiento, del cual el ejemplo más típico es el lenguaje, que se desarrolla siempre con un diálogo eventual. Cuando yo estoy hablando con otra persona, estoy escuchando y me estoy preparando también, porque en su momento yo voy a tener que pensar en qué le voy a decir, y va a ser un ping-pong. Entonces hay una búsqueda de sentido entre dos personas, entre dos historias, entre dos experiencias y vivencias. Eso no está dado por mecanismos físico-químicos solamente, ni por algo orgánico solamente, ni por una evolución solamente, sino que hay algo más. Entonces, bueno, ahí está. No es un proceso mecánico ni una evolución biológica. Es un movimiento propio del espíritu, que es siempre su propio origen y su propio término. El espíritu es en sí mismo. Ojo con eso. El espíritu, aquí enténdanlo como ese movimiento, ¿verdad? De ese sentido, de esa historia, de esa significación que es parte de nosotros mismos. Aquello que cuesta hasta definirlo. No piense que el espíritu de las religiones, por favor, sino que espíritu como conciencia. A mí me parece que es bastante acertado. Entonces aquí vamos a buscar comprender antes que explicar. Eso también entiéndanlo y márquenlo ahí como la distinción entre lo que veníamos viendo antes de la psicología y lo que vemos ahora.
Ya dejamos de lado tanta explicación de las conductas, tanto control, sino que ahora vamos a buscar comprender, buscar en la propia conciencia de los sujetos la descripción de lo vivido como proyecto de una filosofía científica ahora. Y eso es fenomenología. Comprender el sentido y la conciencia de los sujetos, no explicar su conducta ni sus mecanismos físico-químicos y orgánicos y evolutivos. Entonces la fenomenología la entenderemos como un análisis del sentido inmanente, es decir, propio de toda experiencia vivida. Toda experiencia vivida nos va a generar un sentido y es como una oda a la subjetividad en el fondo esto, versus la objetividad que nos traía el positivo. Y ninguna forma de psicología aquí dándole el paso desde la fenomenología a, adivinen qué, al psicoanálisis, que ya tiene su propio campo. Ninguna forma de psicología dio más importancia a la significación, es decir, al sentido que le dan los humanos a sus vivencias, que el psicoanálisis. Y aquí parte el estudio objetivo de las significaciones, es decir, de los sentidos que los seres humanos le vamos a ir dando a nuestra historia y a nuestras vivencias. El análisis causal que veía, por ejemplo, el conductismo, ahora se va a transformar en una génesis de significaciones, es decir, en el origen de estudiar los sentidos. La evolución ahora va a transitar hacia estudiar la historia del sujeto, no su evolución. Y la naturaleza es sustituida por el análisis del medio cultural, ahí, en el punto que dio el Marcelo. No hay diferencia de naturaleza, por ejemplo, entre el movimiento voluntario de una persona sana y la parálisis de movimiento que genera la histeria en un paciente histérico. Naturalmente son iguales, biológicamente son iguales, pero la distinción la marca precisamente el sentido y la historia de cada uno. La parálisis, por ejemplo, tiene el sentido de la acción que ella rechaza, porque la parálisis está manifestando algo que está reprimido, algo que está escondido, algo que es displacentero para esa persona que tiene este tipo de manifestación patológica, y por eso ese es el sentido de la parálisis. Pero no es un sinsentido, tiene un sentido escondido. Y la acción intencional del sujeto sano es de la acción que quiere proyectar, y también tiene un sentido. El sentido se extiende a todo tipo de conducta, donde no aparece incluso en la incoherencia de los sueños, en el absurdo de los lapsus, cuando se les puede olvidar algo, cambian una palabra por otra, o en el juego de palabras. En todos ellos hay un sentido, esté manifiesto o esté oculto. Bueno, siempre presente, pero de manera oculta, como les pongo. Entonces, en el descubrimiento del sentido emerge este psicoanálisis, que va a tener distintas, ¿verdad?, lógicas, distintas líneas y distintas tareas de las que se va a poder ocupar ahora dentro de lo que no podía entrar el saber científico o el positivismo dado por la psicología alineada con las ciencias naturales. Por ejemplo, la conciencia y el inconsciente no son dos mundos ya yuxtapuestos, no es como que estén ahí una cara u otra cara, sino que son dos modalidades de una misma significación, de un mismo sentido. Y la tarea de la terapia psicoanalítica va a ser modificar la modalidad del sentido por la interpretación, en el inicio del psicoanálisis al menos, de los sueños y de los síntomas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en el sujeto que está escondiendo ese sentido en el sinsentido del síntoma y del sueño? ¿Por qué le digo sinsentido? Porque un síntoma, por ejemplo, histérico puede ser paralizarme y sacar la lengua cada cierto tiempo y empezar a hablar en otro idioma. Eso ustedes dirían es un sinsentido. Pero el psicoanálisis va a buscar qué sentido hay detrás de eso. Y lo mismo en los sueños, yo puedo soñar que volé, que me fui por acá, que me junté con una persona, que tuve sexo, que me emborraché, que choqué en un auto, qué sé yo, y voy a decir, no tiene sentido nada de eso. Pero el psicoanálisis va a llegar a entender y buscar cuál es el sentido que hay detrás. Entonces también se va a ocupar en el punto 2 de redescubrir los contenidos inactuales y de las significaciones pasadas que hay en la conducta presente, es decir, cómo el pasado nos marca y se manifiesta actualmente en el presente. Hay marcas, hay huellas que generan ciertas cosas. Adriana, si tienes que irte, puedes irte, después va a quedar grabado, por favor. Y en todo caso queda poquito, yo creo que 10 minutos, si es que. El tercer punto es que el presente tiene una relación dialéctica, es decir, de
negación, desde positivo y negativo, hasta llegar a algo nuevo, con su pasado. Es decir, el presente es como el producto o lo que resulta de las contradicciones que se venían dando en uno en el pasado. Y el psicoanálisis va a rodear las defensas del presente frente a la reaparición del traumatismo pasado, ¿verdad? De aquello que me marcó, de aquello displacentero que yo dije, ya no quiero seguir sintiendo esto porque si no estaría quizás llorando o estaría enojado todo el tiempo. Y va a buscar reactualizar las significaciones, resignificar aquello que yo olvidé y aquello que se me está manifestando ahora. Y eso va a ser a través de la transferencia y la reacción en la cura psicoanalítica, pero ahí en realidad no se metan. Eso es un tema que viene más adelante y no se los vamos a preguntar en la prueba. También va a tener un cuarto punto, un juego de satisfacción y frustración entre el ello y el super yo, ¿verdad? Y que va a estar mediado en el yo como ese lugar de conflicto, ese campo de batalla entre el ello y el super yo, donde el yo va a tener que defenderse para que el sujeto, todos nosotros en el fondo, no estallemos ni se nos quiebre nuestra realidad, nuestra conciencia. Y por último, entender que se va a buscar dentro de la terapia psicoanalítica bajar la intensidad de este conflicto, aflojar el dominio del ello y del super yo, es decir, de aquellas pulsiones y también de aquellas exigencias de la sociedad, y fortalecer los mecanismos de defensa. Entonces el psicoanálisis ya no va a buscar suprimir el conflicto, sino que se transforma en la sino que transformará la contradicción neurótica en una tensión normal, bajar a un equilibrio entre las exigencias pulsionales y las demandas de la sociedad. Y así es como el psicoanálisis entonces va a encontrar la posibilidad de rebasar esta oposición que se entendía en el positivismo entre lo subjetivo y lo objetivo. Va a poder lidiar un poquito entre lo que significa el individuo y la sociedad, que siempre es conflictivo también, y por eso se establece como un estudio objetivo de las significaciones, como un estudio objetivo de lo subjetivo. Disculpen, voy a ver... Oh, se congeló la cámara. Bueno, lo siento, me demoraría más si lo arreglo, pero sigan mi voz. El estudio y el fundamento de las significaciones objetivas, es decir, de esta objetivación de lo que es subjetivo, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Todos los análisis de las significaciones objetivas se ubican entre los dos tiempos de una oposición. Piensen que cada cosa en el fondo va a ser positiva y negativa y al medio va a haber un conflicto. Y allí es donde en el fondo el psicoanálisis va a entrar. Van a tener, por ejemplo, dentro del estudio de las significaciones objetivas, el conflicto que hay entre la totalidad y el elemento. Porque el elemento es parte de la totalidad y la totalidad necesita elementos. Pero en medio hay un conflicto, hay una contradicción. Entre la génesis inteligible, entre origen, ¿verdad?, de la intelección, de lo que implica razonar y pensar, versus la evolución netamente biológica. Ambas son parte también de la humanidad, pero hay una tensión, hay un conflicto de por medio. No son lo mismo, pero son parte de un todo. Entre la performance actual, ¿no?, entre cómo yo me muestro, me manifiesto, me expreso, y una actitud permanente e implícita. Pero ambas cosas pertenecen a mi ser. Entre las manifestaciones expresivas momentáneas y la constancia de un carácter latente. Y ahí también tenemos un conflicto. También hay un tiempo, ¿verdad?, una oposición entre esos dos tiempos. Y por último, la institución social y las conductas individuales. La institución social le va a exigir a cada conducta individual que se someta a lo que impone, pero también cada conducta individual es parte de la institución social y también hay una contradicción en ello. Es como la libertad y el determinismo. Todos esos temas van a ser problemáticos, contradictorios y opuestos. Y en esa distancia, en el problema y el conflicto, es donde se constituye la dimensión propia de la psicología. Por favor, eso considérenlo para la prueba y escríbanlo, ojalá, literal. Eso que está con negrita. La psicología científica entonces nació de las contradicciones que el hombre encuentra en su práctica. Y el desarrollo de esta ciencia, muy entre comillas, de la psicología, consistió en un progresivo abandono del positivismo que la alineaba con las ciencias de la naturaleza. Y la pregunta sería, ¿la psicología debe negarse como ciencia objetiva o positivista y sustraerse en una reflexión filosófica que ponga en duda su validez, quizás?
o quizás más bien debe apuntar a describir fundamentos que, si no suprimen la contradicción, al menos permitan dar cuenta de ella. Es decir, si no acaban con la contradicción esta, que a mi juicio además son inacabables, que al menos permitan dar cuenta que hay una contradicción y que la psicología está presente en ella. Y el punto está acá. Y aquí termina la parte del texto. Foucault, dando toda una lectura a la psicología, hace este tránsito entre la psicología positivista, cientificista, ¿no? Alineada con las ciencias naturales, ¿verdad? Entendiendo que el hombre es tan biológico como cualquier otra cosa y es netamente eso y nada más. Hasta entender que después hay un psicoanálisis, hay una búsqueda por el sentido, que va a darse cuenta que esa lógica objetiva no alcanza y que es contradictoria en sí misma, y que la psicología debería ocuparse de los conflictos y de las oposiciones y las contradicciones. Y ahí es donde, citando al mismo Foucault, les dejo esa parte, y que yo creo que ahora ya estamos en condiciones de entenderlo. El porvenir, es decir, lo que viene en la psicología, no depende entonces de que tome en serio esas contradicciones, cuya experiencia justamente hizo nacer a la psicología. A partir de ello, no habría psicología posible, sino por el análisis de la existencia del hombre y por la recuperación de lo que hay de más humano en el hombre, es decir, su historia. ¿Cuál es el nombre del ramo? Ahí está.